Bienvenidas, hermanas, buenas noches. Es un gozo estar nuevamente con ustedes y para traerles una preciosa palabra que Dios ha dispuesto no solamente para mí, sino para cada una de nosotras, esperando que como ya se hizo en este momento por medio de la oración, lo podamos recibir. En esta noche, hermanas, vamos a tratar un tema acerca de una hermosa mujer. Eh, Como muchas veces vemos en la Biblia, no siempre nos dan el nombre de las personas. En esta noche vamos a hablar de una mujer anónima. Yo creo que ya han escuchado más de una vez este tema, esta historia. Es la mujer con el flujo de sangre, ¿ok? Y quiero empezar eh, que cada una de nosotras pensemos. Eh, Todas en cierta etapa de nuestra vida, circunstancias, hemos pasado por situaciones difíciles. No las puedo ver, pero yo creo que todas las que estamos aquí, en cierto momento de nuestra vida, hemos pasado por momentos difíciles, difíciles de sobrellevar, problemas que muchas veces le decimos que creemos que son demasiado grandes como para encontrar la solución, problemas cuando sentimos que nuestras fuerzas son limitadas, empiezan a menguar. Creo que la mayoría de nosotras tenemos algo en común y ustedes me van a decir si es cierto o no. ¿Qué es eso? Que queremos la solución lo más pronto posible, ¿sí o no? Cuando te enfermas, cuando tienes una necesidad, cuando te quedas sin trabajo, cuando tienes problemas matrimoniales, problemas con tus hijos, cualquier tipo de situación difícil, lo único que quieres es vas con Dios, oras y le dices, Señor, ayúdame, quítame esto de mi vida, ¿no? Dios quiera que ya nuestra mente haya empezado a cambiar, pero realmente todos anhelamos la solución. Cuando muchas veces olvidamos que Dios, como se los dije alguna vez, está más enfocado en ese lapso, en ese propósito para que Él cumpla su propósito en nuestra vida, que en darnos la solución. Todo eso que estamos pidiendo, que estamos orando, que estamos demandándole a Dios, Dios está más interesado en el proceso, hermanas, que en darnos la solución. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué es lo que pasa en nuestro interior cuando estamos en esas situaciones difíciles? Y yo quisiera que pensáramos un poquito. ¿Qué es lo que sucede dentro de mi corazón? ¿Qué es lo que sucede en mi alma en cuestión de emociones cuando estoy pasando por esas pruebas tan difíciles, por esos momentos de realmente de dificultad? ¿Qué es lo que viene a mi vida? El mantenerme firme y seguir caminando en fe, en confianza en Dios, o desanimarme, debilitarme, deprimirme, tener cuadros de ansiedad. Son muchas circunstancias las que pueden venir a nuestras vidas, incluso el dejar de congregarnos, que se pueda volver una costumbre. ¿Por qué? Pues porque de una o de otra forma, eh, pues Dios no está cumpliendo nuestras demandas. ¿Ok? Entonces, quiero compartirles que en los 5 últimos años de mi vida, Dios me ha permitido rodearme con muchas mujeres que están pasando por enfermedades crónicas, enfermedades realmente difíciles. Muchas de ellas, muchas porque es la verdad, muchas de ellas hoy por hoy están en etapas paliativas, muchas de ellas están hospitalizadas, muchas de ellas les han dicho, váyanse a su casa porque nosotros ya no tenemos más que aportarle, ya no podemos hacer nada por ustedes, ¿sí? Yo creo que estas situaciones sí son realmente difíciles y todas ellas también tienen algo en común. ¿Qué es lo que quieren? Ser sanadas, ser sanadas. Y en este proceso, en estos últimos 5 años de mi vida, como les comparto, me he dado cuenta que existen como 3 tipos de personas. Miren, el primer tipo de persona es que muchas desde el principio cierran su corazón a Dios, ¿sí? Parece como ilógico para nosotras, pero muchas de corazón, de verdad se los digo, cierran su corazón a Dios porque hay un enojo por la situación, por las circunstancias que están viviendo. No hay aceptación, es tan difícil para ellas que cierran su corazón a Dios. Otro tipo de personas son las que desde el principio buscan a Dios, se fortalecen en Dios,
esperan en Dios y van en ese proceso. Y el tercer tipo de persona son las que buscan por todos los medios cualquier tipo de solución. Y estoy hablando de la ciencia, de la medicina, los doctores, ¿verdad? Remedios de todo, con amistades, todo. Buscan por todos los medios encontrar solución a su mal, vamos a llamarlo así. Y al último, cuando se le terminan todos los recursos, muchas van y buscan a Dios. Y hoy, bueno, vamos a hablar de este tercer tipo de personas, las que buscan la solución en todos los medios que tengan a su alcance y cuando todos los recursos se agotan, ahora sí, se humillan y buscan a Dios. Hoy vamos a ver el caso de esta mujer, como ya les dije, no sabemos su nombre, se encuentra en Marcos 5 del 21 al 33. Si tienen su Biblia a la mano, me acompañan y si no, yo se los puedo leer, ¿sí? Eh, Vamos a tratar de analizar a profundidad eh, este, esta historia. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana del azote. Antes de poder explicar poco a poco, quisiera que viéramos un poquito acerca del contexto, cómo empezó esta redacción. Dice que aquí Jesús, pasando otra vez en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Quiero que recordemos, hermanas, que cuando nuestro Señor Jesús empezó su ministerio público, una de las cosas que él hacía, dice la Biblia, que él predicaba, enseñaba en las sinagogas y que también iba por todas las ciudades, por Decápolis, por Galilea, por Judea, por todos los lugares donde iba Jesús. ¿Qué es lo que iba haciendo? Predicando el arrepentimiento, iba en las sinagogas y también iba sanando todo tipo de dolencia: endemoniados, lunáticos, paralíticos, mudos, ciegos, bueno, todo. El Señor era muy misericordioso. Y aquí dice, pasando otra vez Jesús, Jesús tenía una vida muy activa, él no perdía el tiempo, entonces andaba de un lugar a otro, entonces pasando nuevamente, otra vez a la orilla, dice que alrededor de él se reunió una gran multitud, no dice cuántas personas, pero para mí una gran multitud son como 500 personas posiblemente o mucho más. ¿Dónde estaba esta multitud? Aquí dice que estaba alrededor de Jesús. En eso vino un principal que se acercó a Jesús, una persona muy importante en la sinagoga. ¿Cómo se llamaba? Jairo. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Él dice que llegó hasta donde estaba Jesús. Yo creo que tuvo que meterse en medio de toda esa multitud y donde encontró a Jesús, llegó y ¿qué fue lo que hizo? Se postró delante de Jesús y le rogaba y le clamaba diciendo: Señor, mi hija está agonizando, ve a mi casa. Había una gran necesidad en él.
Entonces Jesús, como ya lo sabemos, que movido a misericordia, compasión, dice en el versículo 24 que Jesús fue con él, y acuérdense, y fue con toda la multitud. Y aquí es cuando hace la entrada esta mujer de la que vamos a hablar. Porque dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero, ¿por qué dirá pero? Digo yo, porque Jesús iba a una encomienda, a un plan. Pero qué hermoso nuestro Señor Jesús, que no hace acepción de personas. Había una gran necesidad de la hija de Jairo, pero había otra necesidad en el camino. Y esto a mí me ponía a pensar, Señor, qué hermoso eres tú. Tú nunca estás muy ocupado como para no atender a aquel que te busca. En este momento dice aquí, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía, ¿qué? Yo supongo que era como una hemorragia, un flujo de sangre, dice aquí. Y precisamente yo analizaba esta parte porque he conocido a varias personas que tienen este tema de salud. Ujú. Y que me doy cuenta, porque he platicado con ellas y por lo poco que sé yo acerca de esto, es que cuando una persona tiene flujo de sangre por mucho tiempo, la salud de una o de otra manera se ve afectada. Hay debilidad, hay anemia, y bueno, ahora quiero que se imaginen lo impactante de la vida de esta mujer. ¿Cuánto tiempo dice que sufría con esta enfermedad? ¿2 días? ¿Una semana? Dice que llevaba 12 años. O sea, ¿pueden imaginarse una enfermedad de 12 años con flujo de sangre? Ahora, es importante que entendamos que según la ley de Moisés, cualquier persona que sufriera con flujo de sangre en aquel tiempo era considerado como impuro, como sucio. Y todo eso tenía una consecuencia. Más adelante, si lo queremos checar, está en Levítico 15 del 19 al 23. Porque cuando alguien se encontraba en esa condición, esta persona tenía que estar separado completamente de todas las personas. ¿Por qué? Porque se decía que esta persona podía contaminar. Incluso dice que donde ella se sentara, donde la persona se sentara, donde se acostara, los recipientes que ella pudiera tocar, incluso las personas, las contaminaba. Entonces, quiero que pensemos un poquito acerca de su vida. Una mujer con 12 años enferma de flujo de sangre, ¿ok? Esa es una parte de su vida. Otra parte de su vida es que, tristemente, a consecuencia de la enfermedad, ella estaba sola, ¿sí? Quizás si en ese tiempo, cuando ella empezó con esa enfermedad, si ella estaba, cuando empezó esta enfermedad, si ella estaba casada, pues su matrimonio se vio afectado. En caso de que ella tuviera hijos, sus hijos tuvieron que separarse de ella también, su familia. Y a mí me tocaba mucho esta parte. ¿Por qué? Porque cuando una persona está enferma de cualquier tipo de enfermedad, pues requiere de ayuda, requiere de asistencia, requiere de esos cuidados, ya sea en la comida, y depende también de qué enfermedad sea. En mi caso, yo requería de alguien que me apoyara bañándome, que cocinara, porque yo tampoco me podía acercar al fuego por mucho tiempo. Y saben, en mi vida fue algo hermosísimo, que como Dios proveyó de personas, de familia, de hermanas en Cristo, de amistades, de vecinas, bueno, de muchísima gente que estuvo a mi lado. Y yo sé que con ustedes también lo ha hecho en su momento cuando han estado enfermas. Dios de una de otra forma mueve corazones y esas personas llegan y te llevan comida, te llegan ayuda monetaria, te llevan lo que tú necesites. Muchas veces, pues necesitamos también palabras de ánimo, una oración, un abrazo. Bueno, esta mujer no tenía a nadie. No había nadie que le hablara, no había nadie que le ayudara a cocinar, no había nadie que la apoyara, que la asistiera, como ya le dije hace un momento. Entonces, yo supongo que ella estaba en soledad. Ahora, otra cosa muy importante, quizá tenía mucha vergüenza, porque la enfermedad del flujo de sangre la excluía completamente de la sociedad.
Gracias a Dios en nuestro tiempo no es así. ¿Por qué? Porque como les dije, si nosotros estamos enfermas, hay personas que nos ayudan y aparte podemos congregarnos. Esta mujer tampoco podía acercarse a las sinagogas. Imagínense ustedes pasando por una situación difíciles, solas, estoy hablando físicamente, con la gente más allegada a ti que te ama, y aparte súmale que no puedes ni siquiera ir a la iglesia. Ujú. Entonces, bueno, esta mujer no podía salir. Eh, yo creo que su alma estaba realmente atribulada. Ella vivía angustiada. Eh, no tenía ánimos quizá para seguir adelante, pero hay algo muy importante, que ella luchaba, que ella no se cansaba y que ella de una o de otra forma buscaba su sanidad. Y aquí hay otro punto bien importante. Dice también que había sufrido de muchos médicos. No sé, igual, vuelvo a lo mismo. Cuando tú y yo nos enfermamos, pues lo que comúnmente se piensa, ¿no? Pues vamos al doctor. Vamos al doctor para que nos dé un diagnóstico y sepamos qué es lo que tenemos y pues, también nos pueda dar el medicamento correcto o el tratamiento correcto. Bueno, la Biblia aquí dice claramente que esta mujer sufría de muchos médicos y yo me ponía a pensar, ¿cómo es que sufría de muchos médicos? Y digo, bueno, se supone que si estaba excluida porque podía contaminar a toda la gente, pues yo creo que los médicos no había quien quisiera ir a verla, precisamente por su condición de no estar contaminados. Ahora, si hubo uno, dos, tres o varios médicos que iban a verla aún con esa enfermedad, eh, ellos eran impuros, sabíamos que se tenían que lavar. Posiblemente algunos fueron. Ujú. Pero ¿qué es lo que sucede? Ella dice aquí dice en la Biblia que había sufrido de muchos médicos. Ella yo creo que como tú y como yo, cada vez que pasamos por un diagnóstico, por una enfermedad, eh, si no tenemos el entendimiento, obviamente buscamos a un doctor. ¿Y cuáles son las palabras que queremos escuchar? Bueno, mira, el diagnóstico es este y el tratamiento es este. Tómatelo tanto tiempo y vas a tener mejoría. Y me vienes a ver en tanto tiempo y lo verás, ¿no? Eso es lo que esperamos, pero aquí con ella no fue posible. Posiblemente, pues lo único que recibía de los doctores, pues eran las malas noticias. Quizás los médicos decían, es que hemos visto de una y de otra manera, te hemos dado remedios, te hemos dado lo que creemos que te puede ayudar y nada funciona. Yo creo que también por eso ella sufría de muchos médicos y no solamente eso. También creo, como porque lo dice en la Biblia, que ella había gastado todos sus recursos. Su posición económica no sabemos cuál era, pero lo que sí sabemos es que sus recursos se le estaban agotando y ya se había acabado todo lo que tenía. Ahora quiero que piensen también, si esta mujer con una anemia de 12 años, ¿ustedes creen que es posible que ella pudiera tener una actividad de trabajo? Ahora la pregunta es cómo suplía sus necesidades económicas, materiales, físicas. Era una grande prueba o un gran problema lo que ella tenía. Ujú. Y bueno, entonces yo creo que ella lo que quería escuchar era de los médicos decir estás sana y estás libre de cualquier enfermedad. Pero la verdad es que la Biblia dice, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Hoy diríamos, ya no veía lo duro, sino lo tupido, o le llovía sobre mojado, ¿verdad? Porque de todos los esfuerzos que ella había hecho por sanar, pues realmente nada funcionaba. Y eso es cuando ella, en esta parte que leímos, escucha un mensaje alentador. Pero, hermanas, antes de seguir continuando, eh, no me gustaría que en esta noche nos quedáramos con una historia más de la Biblia, porque posiblemente si lo vemos de una manera superficial y quizás sintamos compasión y misericordia y decir, wow, qué sufrimiento, 12 años, soledad y todo lo que estamos meditando en esta noche. Pobre mujer, ¿verdad? Pero a mí Dios hablaba de una manera muy hermosa a mi vida y me decía, no te quedes con una historia más.
¿Habrá un área en tu vida en la que te puedas identificar con esta mujer? ¿Por qué, hermana, en esta noche a esa mujer no le pones tu nombre? ¿Sí? Porque es posible eh, que aunque no estés pasando por un diagnóstico severo como esta mujer, ah, estés pasando por un tiempo de pruebas, estés pasando por un tiempo de aflicción, de lucha, de desgaste físico, emocional, espiritual, estés desanimada, estés con amargura, estés tu alma desalentada. ¿Habrá algo en tu vida con lo que digas, yo me puedo identificar con esta mujer? Porque yo llevo tantos años batallando con la misma situación y por más que busco y busco encontrar la respuesta, cada vez es peor. Puedes pensar posiblemente en tu matrimonio. Yo sé de mujeres que están batallando en su matrimonio hoy y posiblemente en esta noche estén conectadas. Y yo me identifico con ellas porque yo vengo de un matrimonio que Dios restauró y mi proceso no fue nada fácil. Fueron más de 15 años que, como dice, y cada vez me iba más peor. Yo ya no veía la solución, ya no veía la solución. Y es posible que tú estés pasando por esta misma etapa y tú te encuentres desconsolada, estés perdiendo la esperanza. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu confianza en Dios? ¿Cómo está obrando Dios en tu carácter en esta prueba que estás pasando? O posiblemente en esta noche se encuentre alguien con un diagnóstico que te acaban de dar de salud y tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? O posiblemente no lo digas, pero no estamos aceptando con contentamiento la soberanía de Dios. ¿Saben ustedes que los pensamientos de Dios son mucho más grandes que nuestros pensamientos y que los propósitos de nuestro Dios son tan perfectos y que sus caminos no se equivoca nuestro Dios? Y como ya les dije, Dios está más interesado en ese proceso y ese proceso puede ser un proceso de un mes, de 5 meses, de un año, de 5 años, de 10, de 15, de 20 años. ¿Cuál es la prueba que estás, con la que estás batallando ahorita? ¿Cuál es esa lucha que quizás te está impidiendo continuar porque te ha debilitado? O quizás tengas una anemia severa como esta mujer, porque son muchos años con el mismo mal, pero esta anemia quizás sea una anemia espiritual, porque tu alimentación ha sido, mm, dijeran por ahí, chatarra, no estás alimentándote correctamente. Y bueno, si no nos alimentamos correctamente físicamente, sabemos que hay una descompensación. Ahora espiritualmente, imagínense cómo estamos. Es por eso que hoy por hoy hay muchos desanimados en las iglesias. En nuestra iglesia también, hermanas. Hay mujeres desanimadas porque están pasando por un proceso de salud, porque están pasando por un tiempo de prueba en el matrimonio, con los hijos, económicas. Son muchos temas. Pero por eso les digo, yo no quisiera que nos quedáramos con una historia más. Pero este mensaje, hermanas, es un mensaje alentador. No es para que te desanimes más, es un mensaje que nos tiene que traer mucho aliento. Si seguimos, si continuamos, dice aquí, a ver, ¿dónde la tengo? Bueno, antes de continuar, quisiera compartirles Hebreos 10:22. Fíjense, dice así, por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de malas conciencias y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Yo les ponía como ejemplo la vida de esta mujer, porque ante la sociedad, esta mujer era impura, esta mujer estaba contaminada. Y si nosotros lo traemos a nuestro tiempo, bueno, puede ser que nosotros tengamos impureza aún en nuestro corazón a causa de algún pecado que no hemos querido llevar a Dios, que no hemos querido soltar. Y Hebreos dice, por eso, acérquense a Dios. O sea, por eso, por esta razón,
Nosotros lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios, no es alejarnos de Dios. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Con un corazón sincero. No tenemos que quitarnos las máscaras delante de Dios. Sabemos que Él lo sabe todo. ¿Cómo nos vamos a acercar ante Dios? Con un corazón humillado, con un corazón que aprende a reconocer en lo que estamos mal y que queremos cambiar. Muchas de mis oraciones que llevo a Dios y le digo, yo no estoy contenta con lo que soy. Y miro mi vida y digo, ay, ¿cómo es posible que otra vez con lo mismo? Señor, dame un nuevo corazón sensible a tu palabra, obediente, purifica mi vida. Es lo que tenemos que decirle a Dios y Dios me escucha. Pero durante el transcurso del día me veo haciendo lo que a Dios le desagrada. Y digo, ¿cómo es posible? Hoy en la mañana oraba, le pedía que me ayudara, perdón. Y bueno, aquí el Señor habla a mi vida y dice, me acerco con un corazón sincero, con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia. Saben, tenemos al Espíritu Santo de Dios que habla a nuestro corazón y usa nuestra conciencia también para dejarnos ver en aquello en lo que estamos infringiendo en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a sus ordenanzas. Y de verdad, somos sus ovejas y las ovejas escuchamos la voz de Dios. Fíjense, hermanas, tiene un par de semanas que he estado batallando con mi salud en cuestión de la respiración, ¿sí? Y hoy no fue la excepción. Hoy me sentí un poco mal. Fui al doctor y bueno, ¿qué creen que me dijo el doctor? Me dijo que tengo ansiedad y me dio unos ansiolíticos, así se dice, y un sinfín de cosas. Y mientras el doctor me daba el diagnóstico, hablando de diagnóstico, ¿verdad? Mientras el doctor me daba el diagnóstico, yo estaba pensando, analizando mi vida, platicando con Dios y escuchando al doctor y hablando con Dios al mismo tiempo. Y cuando él me dice, pues vas a tomar esto solamente en las noches y te vas a tomar uno y empieza a escribir, y yo pues digo, yo no voy a tomar eso, ¿no? Perdón, y llego a la casa porque en el camino venía analizando mi vida. Dios es tan sabio que por algo dice, mediten en sus corazones, hagan un alto en su vida, escucha mi voz. Yo pude escuchar la voz de Dios que me dijo que no lo necesito. Estoy hablando de mi caso, hermanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque analicé mi vida y porque he visto desórdenes en mi vida. Esos desórdenes son espirituales, desórdenes que van en cuestiones de prioridades. He visto falta de diligencia en mi vida, o sea, negligencia, y yo creo que si yo pongo orden en esas áreas de mi vida, esos cuadros que me están pasando últimamente van a mejorar. Estoy con toda la seguridad. No tengo necesidad de tomar nada. Lo que tengo necesidad es de ir con un corazón sincero, limpiar mis conciencia, limpiar mi corazón, ir delante de Dios, pedir perdón, decirle, Señor, palabra dice que si yo he pecado, yo tengo abogado y yo te busco y me arrepiento de mis pecados. Límpiame y ayúdame para seguir adelante. Yo no me quiero quedar atrás. Esta noche me toca compartir. Permíteme hacerlo, permíteme tener bien mi respiración. Entonces, decidí hacerlo, hermanas. Yo le hablé a Romy porque le iba a decir, no voy a poder, porque realmente no me sentía bien, pero Dios es hermoso y Dios nos deja ver, y yo quiero decírtelo, que no se trata de ti, que tú y yo no somos el centro y que Dios va a cumplir su propósito en ti, aunque tú no quieras. Y si tú eres negligente con tu salud, vas a sufrir las consecuencias. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Aparte de sufrir las consecuencias, vas a afectar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque tú eres servidora y porque tú tienes un área en donde estás trabajando y apoyando. Y acuérdate de que si nos dieron los dones a nosotros, ¿para qué fueron? Para edificar el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasa si por tu negligencia, si por tu descuido, descuidas tu salud, descuidas tus prioridades?
te enfermas y el día de mañana solamente mandas un WhatsApp diciendo, hermana, ¿habrá quien me cubra porque no voy a poder llegar? Me siento mal. Eso es lo más fácil. Y sabes, eso es lo que hacen muchas de ustedes. Y yo con todo el amor te quiero decir, pon a Dios en primer lugar y aprende a escuchar la voz de Dios y obedece a Dios. ¿Te va a costar trabajo? Sí. Tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Esta mujer hizo un cambio maravilloso. ¿Qué dice? Escuchó, escuchó a Jesús y nosotros tenemos que escuchar a Jesús porque somos ovejas y porque Dios nos habla a nuestra conciencia, a nuestro corazón todos los días. Y si tú te has descuidado en tu lectura y en la oración, no te preocupes. Dios te va a hablar por medio de las circunstancias, por medio de las personas. Dios va a usar los medios que Él quiere en su soberanía usar para hacerte entender, porque sobre ti ha puesto sus ojos. Así que no seamos como dice en su palabra, como el mulo o como el caballo sin entendimiento. Hagamos la voluntad de Dios. Seguimos y seguimos con la historia de esta mujer. ¿Okay? Vamos a leer donde dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó el manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, fíjense, la fe, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Aquí hay una hermosa perla. Y bueno, vamos a ver. Dice que cuando esta mujer oye a Jesús, ¿se acuerdan cuál es el contexto de su vida? ¿Se acuerdan que esta mujer está sumamente débil, que está sola, que no tenía asistencia quien la llevara a la presencia de Jesús? ¿Qué es lo que tuvo que hacer ella? Levantarse, porque quizás estaba tirada en cama, acostada, débil. Bueno, ella tuvo que tener una voluntad, escúchalo bien, una voluntad y tomar una decisión. Escuchó a Jesús y ella se tuvo que levantar porque había una gran necesidad. Es importante que tú identifiques si tienes una gran necesidad y que hoy aprendamos de esta mujer y que tú tomes tu voluntad y que tú tomes la decisión y que digas, me voy a levantar porque yo quiero ir donde está Jesús. Y no importa la multitud, porque esta mujer estaba rodeada de una gran multitud. ¿Sabes una cosa? Muchas veces nosotras nos justificamos. Decimos, ay, pero es que, ¿sí? Esta mujer pudo haber dicho, pero ¿cómo voy a llegar a Jesús si hay como 500 personas alrededor de él y yo con esta debilidad y además impura y voy a contaminar a las personas? ¿Quién me va a llevar? No puedo ni caminar. Todas esas justificaciones son las que muchas veces hemos puesto nosotras para acercarnos a Jesús y no llegar. Ahora, ¿puedes imaginarte cómo llegó esta mujer? Yo sí me imaginé. Fíjense, Jesús en medio. Dice que lo estaban apretando, una gran multitud. Vamos a ponerle 200 personas, no más, 200 personas alrededor de Jesús. Ella en su casa tuvo que recobrar las fuerzas, quizás se tapó por las personas que la conocían para que no la identificaran, y así tapada y quizás con su cabeza abajo, fue caminando. Algunos comentaristas dicen, bueno, quizás hasta arrastrándose por la debilidad. Yo no sé cómo llegó, lo único que sé es lo que dice la Biblia. Ella llegó por detrás. A ver, dice, y vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Tampoco creo que lo haya tocado de la parte de arriba. Como quizás quería pasar desapercibida, posiblemente se tuvo que humillar, se tuvo que agachar para tocar por lo menos el borde, la puntita de su manto, y para ella eso era suficiente, dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿qué dice? Seré salva. Esto se encierra en fe, porque posiblemente no había tenido contacto con Jesús, pero la fe viene del oír, el oír la palabra de Dios. Y acuérdense
que Jesús, cuando inició su ministerio, iba por todo Decápolis, por toda Galilea, por toda Judea, por todos lados, de un mar a otro, de una barca a otro. Y la fama de Jesús ya era difundida por todos lados, así como hoy Jesús se escucha por todos lados. Y de una u otra forma la gente escucha hablar de Jesús. Bueno, esta mujer escuchó hablar de Jesús y de los milagros que Jesús hacía y ella quiso su milagro. Es por eso que esa fuerza le impulsó a llegar hasta tocarle. Si tan solo tocare, perdón, el borde de su manto. Y bueno, la respuesta de Dios fue que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana. Dijera el pastor, repitan conmigo, se arriesgó. ¿Tú te estás arriesgando? ¿Tú estás poniendo tu voluntad? ¿O porque hay una gran multitud o porque hay una sociedad que te impide agradarle a Jesús? ¿Cuáles son esos estorbos que hay en tu vida? ¿Podría ser tú misma? ¿Te has puesto a pensar? Con tu mente, con tus justificaciones que tú misma te has creado y creído. Podría ser esa enfermedad, podría ser tu economía. No tengo dinero y he dejado de hacer muchas actividades porque no tengo dinero. ¿De verdad? O sea, mira, si en algo somos nosotras muy buenas, es para justificarnos. Pero delante de Dios no podemos justificarnos. No hay nada que nos pueda justificar delante de Dios. Dios está esperando que tú y yo tengamos fe, tengamos nuevas fuerzas para seguir adelante. Quizás tus hijos están fríos, lejos de Dios, y que eso muchas veces te desanima al ver tu comportamiento, al ver el trato que tienen contigo. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Acércate a Jesús, toca su manto. Jesús, en su misericordia, en su amor, te puede dar conforme a su voluntad. Tu matrimonio, no lo pongas en primer lugar. Ama a Dios y Él va a añadir en su tiempo y en su voluntad su respuesta. Pero que eso no te debilite. Ay, hermana, ¿tú qué sabes? Pues yo también batallé mucho, más de 15 años con muchas dificultades. Y no soy el mejor ejemplo, porque fallé muchísimo. Pero la verdad es que en su misericordia Dios, pues me concedió tener un matrimonio restaurado. ¿Cómo está tu vida ahorita? ¿Cuál es tu lucha? Y vuelvo a preguntarte lo mismo. ¿Cuánto tiempo llevas así? ¿No estás cansada de lo mismo? ¿Ya se lo dijiste a Dios? Ya estoy cansada de lo mismo. Pero bueno, tienes que escuchar a Jesús. Tienes que acercarte a Dios. Y eso es algo que te corresponde a ti. Nadie lo va a hacer por nosotras, hermanas. ¿Sí? Y quiero compartirte un versículo que Dios puso en mi corazón, Gálatas 6:5, perdón. Dice así, cada uno llevará su propia carga. ¿Sí? Dios no se equivoca. Puedes decir, es mi lucha. ¿Sí? Es nuestra lucha, es tu lucha, es tu propia carga. ¿Por qué? Porque Dios no te va a dar más de lo que no puedas soportar. No nos va a dar más de lo que no podamos soportar. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar el control de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Porque andamos por fe y no andamos por vista y no andamos por emociones y no andamos por sentimientos. Hermanas, yo en estos días andaba pensando, ¿qué tal si ya tengo cáncer en los pulmones porque no puedo respirar? Y bueno, un montonal de cosas que me vienen, ¿no? Poniéndome a cuentas con Dios y muchas cosas. Pero bueno, este, no son las emociones porque las emociones sí o sí nos van a debilitar, nos van a apartar de Dios y por supuesto de sus propósitos, porque si tú te pones como el centro, como lo más importante, te vas a dejar de congregar, vas a dejar de buscar a Dios, te vas a enfriar, incluso aunque estés en la iglesia, porque todo está aquí dentro de nosotros, en nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer?
tomar el control de nuestra voluntad caída, en caso de que sea nuestro caso, de nuestra vida espiritual. Dios quiere que sigamos creciendo. ¿A dónde? A la madurez, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y la verdad sabemos que es necesario que nuestra fe sea probada. ¿A quién le gusta? A nadie. La verdad, lo que sí nos gusta es cuando nuestra fe es probada y acatamos a la voluntad de Dios, el resultado es maravilloso. Es hermoso, lo disfrutas, te gozas, pero ¿quién en el momento de la prueba está gozoso? Bueno, solamente el entendido, ¿sí? Porque Santiago dice que cuando estemos por pruebas tengamos como una actitud de sumo gozo. No en que a mi esposo le subieron el sueldo, que eso me da sumo gozo. No en que ya me compré una casa, un carro, no, 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 no. Sumo gozo. O sea, imagínense que el doctor te dice, bueno, tienes tal enfermedad, tampoco de, ah, gloria a Dios. No, es una actitud interna del corazón diciendo, Señor, gracias, tú cumplirás tu propósito en mí y que esta situación que esté viviendo, úsala para tu gloria. Qué hermoso. ¿Saben por qué? Porque es lo único que nos puede dar gozo. Cuando ves que Dios está usando tu vida como un instrumento de bendición a pesar de lo que tú estás pasando. Es decir, estás pasando por un matrimonio fracturado porque tu esposo te es infiel y en lugar de sumergirte en tus sentimientos negativos, en tus emociones y todo eso que muchas veces nos saturamos, vas a conocer a una persona que está pasando por lo mismo que tú. Y la Biblia dice, ha sido probado, estoy parafraseando, ha sido probado para que Dios te consuele. Y con ese mismo consuelo que Dios te dio, tú lo lleves a otras personas. Ese consuelo. Y ese consuelo Dios lo va a usar porque a través de ello te va a dar la oportunidad de evangelizar, de llevarle las buenas noticias a las personas que no la tienen. Y si son personas, hermanos en Cristo, tú les vas a consolar porque le vas a decir, claro que se puede, mira, el Señor me ha hablado de esta manera, búscalo. Entonces, el Señor va a usar tu vida como un instrumento para su gloria. Así que tenemos que aprender a sobreponernos de todas las barreras que se puedan anteponer a nuestra fe. ¿Qué vimos que esta mujer hizo? Bueno, toda la multitud la separó y ella llegó a su meta, que era Jesús. Y bueno, la maravillosa respuesta de Dios es de que la fuente de su sangre se secó. Y me llama la atención, dice aquí, y sintió en el cuerpo que estaba sana. ¿De qué? De aquel azote. ¿Cuál es tu azote, mi amada hermana? ¿Cuáles son nuestros azotadores? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser sana? Bueno, busquemos a Jesús, humilladas de todo corazón. En el 30 dice así, luego Jesús, conociendo que de sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Otro punto bien importante de rescatar de esta mujer. Fíjense, aquí la mujer, cuando Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Ella tenía la oportunidad de irse. Así como llegó, de escabullirse, no sé, de una o de otra forma, e irse. Porque esto realmente yo no lo sé, pero posiblemente había una consecuencia de los actos que ella había hecho. O sea, ese acto de valentía, de que su necesidad la llevó a buscar a Jesús en su condición de impura. Recuerdan que estaba excluida porque ella podía contaminar a medio mundo. Bueno, igual y fue tocando medio mundo ahí hasta que llegó a Jesús, perdón, y ahora Jesús lo toca. Y cuando Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Yo creo que ella sintió mucho temor y con temor y temblor, eh, pues se acercó a Jesús, ¿sí? No se alejó, no se escondió, se acercó a Jesús y lo reconoció. Dice así, ¿quién ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer
temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había hecho, vino y se postró delante de él. ¿Y qué? Y le dijo toda la verdad. ¿Cuánta enseñanza hay en esta pequeña porción? Primer punto, ¿qué hizo la mujer? No escapó, se acercó a Jesús después de haberlo oído y dice, temiendo y temblando. Y yo meditaba y me preguntaba, me ha faltado temor, Señor. Y a Dios hay que temerle y hay que temblar delante de Él. ¿Ante qué? Ante su santidad. Porque sin santidad nadie le verá. Dios es santo y cualquier impureza que no confesemos y que caigamos una y otra vez y la pasemos por alto, puede contaminar a muchos. Tengamos cuidado que no haya en nosotros raíz de amargura que pueda contaminar a tu hijo, a tu esposo, a toda tu familia. La semana pasada tuve un tema con mi hijo, con uno de mis hijos, y emocionalmente me afectó. Pero bueno, Dios es hermoso porque por medio de su palabra nos da los lineamientos que tenemos que seguir. Y el Señor dijo, bueno, pues platica con él nuevamente. No terminamos mal, pero había algo en mi corazón, una incertidumbre y tristeza. Entonces tuvimos la oportunidad de platicar ayer. Y saben, fue como un ungüento a mi alma. El poder hablar con él ya es casado, él ya lleva 2 años de casado, fuera de casa. Y por primera vez hablamos de una manera tan transparente, tan real, sí, como madre e hijo, con esa línea de respeto, pero con mucha sinceridad. Y fue sanador. Y él me pudo decir cosas que cuando estaba en casa no me decía, cosas de mi carácter que por respeto no decía o por temor, no lo sé. Pero se acercó a mí con mucho respeto. No, no digo temor, pero con mucho respeto. Y saben, mi respuesta fue genuina, fue real. Y cuando tú y yo nos acercamos a Dios con temor y con temblor, ¿cuál creen ustedes que sea la respuesta de nuestro Padre? Él es lo que está esperando de nosotros, una buena respuesta a nosotros. Cuando nos acercamos con un corazón eh, lleno de mansedumbre, con un corazón sincero, limpiando nuestras conciencias, purificando nuestros corazones, siendo reales, decirle, Señor, sí, me gusta hacer esto, sé que no está bien, ayúdame, Señor. Así como esa persona le dijo, ayúdame mi incredulidad. ¿Por qué no somos honestas con Dios? Ayúdame en mi carácter, ayúdame en estos gritos, ayúdame en esta enfermedad, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pero tenemos que ser sinceras. Ujú. Y luego dice, y sabiendo lo que ella había hecho, ella sabía perfectamente todo el contexto de su vida, así como tú y yo sabemos perfectamente el contexto de nuestra vida y sabemos lo que hemos hecho. Pero muchas veces, aún sabiendo lo que hemos hecho, estamos así de orgullo, ¿sí? No queremos escuchar el consejo pastoral, por supuesto, el consejo de Dios, el consejo de tus padres, el consejo de tu esposo, el consejo de una hermana en Cristo, porque creemos que nos la sabemos de todas a todas y que somos y que nadie nos reprende. Eso es orgullo espiritual. Ujú. Entonces dice, vino y se postró delante de él. Cuando nosotros nos postramos delante de Dios es porque ya llegó el momento en que nos hemos rendido. Tú no te vas a poder postrar delante de Dios si no te rindes. La única manera que tú te puedes postrar ante la soberanía, ante la presencia, ante la voluntad, ante la majestad de Dios, es cuando levantemos nuestras manos y decimos, Señor, ya no voy a luchar más contigo. Me rindo, Señor, acepto tu trato. Aquí está mi corazón delante de ti y hoy vengo a decirte toda la verdad.
Esta mujer no se guardó nada. Le dijo, soy inmunda, ¿sí? Porque tengo flujo de sangre. Yo estoy excluida, estoy en soledad, estoy amargada, estoy débil, estoy desanimada, pero escuché de ti, tengo fe. Tuve fe, ¿sí? No, y con temor y temblor le dijo toda la verdad, lo que Dios en esta noche nos quiere decir. Hermanas, no nos guardemos nada. Dejemos las apariencias. Las apariencias nos van a llevar a ser religiosas, a que en la iglesia tengan un concepto de nosotras. Pero he aquí la pregunta, ¿qué te interesa más? ¿Que piensen las hermanas de ti, tus líderes espirituales en la iglesia, o Dios que todo lo sabe? ¿Saben? Dios está tratando muy fuerte conmigo y tenemos que obedecer, porque yo sé, no lo sé, pero yo estoy segura, yo creo que Dios está hablando tu vida y que si escuchas hoy tu voz, no sigamos más endureciendo nuestro corazón. Muchas veces se pueden poner a pensar si muchas veces mi vida, mi actitud, mis frutos están afectando a mi familia, al ministerio y a la iglesia. La respuesta es sí. Si son malas actitudes, si es falta de diligencia, si es orgullo espiritual, si soy irreverente, si soy rebelde o todo. ¿Qué tenemos que ser? Sinceras delante de Dios y decirle toda la verdad. Mm, Es posible que como cristianas al día de hoy aún tengamos malos hábitos, aún estemos frecuentándonos mucho con malas compañías, malas amistades, malas pláticas, y eso nos apartan incluso del compañerismo cristiano. Cuando estamos en la congregación, incluso puede ser que ni te sientas a gusto porque pasas más tiempo con la gente del mundo que con la gente que ama a Dios. ¿Te habías puesto a pensar eso? Puede estar afectando en tu servicio a Dios, que en esos dones que Dios ya te ha dado y que tú sabes que tienes, los has frenado porque hay pecado dentro de tu corazón, porque no le hemos dicho a Dios toda la verdad. O quizás son demandas de la vida cotidiana, el trabajo, el afán, la flojera, el desorden, son tantas cosas. Todo esto, en lugar de acercarnos a Dios, nos separan de Dios. Y bueno, si tienes un diagnóstico, puede ser que esa enfermedad, en lugar de estarla usando para la gloria de Dios, la estás usando como una justificación a dejar de congregarte, a dejar de servir, a dejar de convivir con tus hermanos en Cristo. Y porque ahí es donde el Señor envía bendición y vida eterna, vida nueva. Somos muy bendecidos cuando estamos juntos en armonía, ¿sí? Entonces, Dios está hablando a nuestras vidas. O simplemente pueden ser tus dudas. Esta mujer no dudó que Jesús lo podía hacer. ¿Por qué tú dudas? ¿Por qué dudas que Jesús te puede ayudar en esa área de tu vida? ¿Crees que Jesús no tenga el suficiente poder? Por supuesto que lo tiene, pero te repito, Dios está más interesado en el proceso que en darte la respuesta a tu necesidad, porque te conoce y porque me conoce también, que si nos da eso que tanto tú y yo estamos pidiendo, quizá no sea para bendición. Así que examinemos nuestro corazón, seamos de bendición y como esta mujer lo dijo, si tan solo tocáramos el borde de su manto. Es posible que en tu oración nunca le hayas dicho eso a Jesús, pero mis oraciones más genuinas que han sido a manera de clamor y que muchas veces sin palabras, no sé si te ha pasado que cuando estás acercándote a Dios en esa gran necesidad,
hablas y lloras y llega un momento que ya no tienes voz. Ya no tienes voz y empieza a hablar tu corazón y empieza a hablar tu alma. Y yo le he dicho a Dios, si tan solo tocare tu corazón, ¿por qué no le decimos a Dios así? Pero no que sea un acto externo, que sea un acto de humillación, de dependencia, de reconocimiento a su soberanía, a su poder, a su trato, a sus caminos, a sus pensamientos. Nunca olvidemos que sus caminos son perfectos y que Dios va a usar el desierto y que Dios va a usar los escorpiones y que Dios va a usar los alacranes, las serpientes y que Dios va a usar la prueba, la necesidad, la enfermedad, la carencia y Dios va a usar esa persona que quizás tú el día de hoy no puedes ver, pero no para hacernos daño, sino para formar el carácter de Cristo en nuestras vidas y para que el fruto de su Espíritu Santo se active en nuestros corazones, ese gozo, esa paz. ¿Estás sufriendo con la depresión, con la ansiedad? Dios te invita en esta noche que examines tu corazón y que veas cuál es el origen real de lo que te está sucediendo. Y quizás Dios te diga, es un pecado que tú no quieres soltar. Y como hay una lucha interna en tu corazón entre lo espiritual, entre el mundo, entre lo carnal, entre lo físico, entre lo que Dios te está demandando y te ha dicho, como lo escuchamos, una y otra vez, el Señor nos está hablando de muchas maneras. Te lo ha dicho de una forma a través de las predicaciones, a través del discipulado, a través de un consejo, a través de muchas cosas. ¿Y cuál es tu respuesta? Mientras nosotros no nos postremos como esa mujer y no nos humillemos ante Dios, vamos a seguir como con ese azote. Yo no creo que seamos masoquistas y que quieramos seguir con ese azote. Yo creo que quisiéramos escuchar de Jesús, mujer, eres libre de todo azote. Pero hermanas, todo eso lleva un proceso y recuerda, es tu lucha. Ujú. Es tu lucha. Tú puedes ir a consejería, tú puedes estar orando, tú puedes estar tomando el discipulado, tú puedes estar leyendo la Biblia, pero no estás luchando. Así que para que tú puedas luchar, necesitas nuevas fuerzas, necesitas tener una voluntad, necesitas tomar decisiones, pero acuérdate que alejada de Dios nada vamos a poder hacer. Así que la invitación en esta noche es que si tú y yo queremos permanecer en Cristo y llevar fruto y mucho fruto, tenemos que estar cerca de Cristo. Si lo estás escuchando, entonces tenemos que hacer su voluntad y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón. Esa es la palabra que Dios trajo a mi vida y que yo se las expongo porque yo sé que la necesitaban escuchar. Que Dios les bendiga. La realidad y algo que tenemos que aceptar, derivado de esto que acabamos de escuchar, es que cualquiera que sea la prueba que estamos atravesando, no va a pasar hasta que cumpla su propósito en nosotros. Y como decía ahorita Liz, puede ser que el propósito de esa prueba es nuestra humillación, ¿verdad? Que salgamos de allí más humildes, habiendo dejado entendido que Dios tiene el control, que Él sabe qué es lo que es mejor para nosotros y que lo único que tenemos que hacer es apoyarnos de todo nuestro corazón en Él. Y en ese proceso, durante el tiempo que dura la prueba, ir así, ir experimentando, ¿no? Esa limpieza, esa purificación que también Dios produce a través de las pruebas en nuestra vida. ¿Cómo? Con todo eso que acabas de mencionar. Ese hacer un análisis de cuál es el origen, hasta poder llegar a entender que el propósito final de nuestro Dios es hacernos bien,
hacernos como a su Hijo Jesucristo y que terminemos o salgamos de la prueba conociéndolo más a Él y amándolo más, ¿no? Fortalecidos y sanados. Amén. Llenos de su palabra que después vamos a poder pasar a otros, animar a otros y entonces convertirnos en el instrumento que Dios quiere que seamos en sus manos, ¿verdad? Pero me quedo mucho con esa parte de cómo cualquier impureza que no confesamos finalmente termina por contaminar a otros. Y así no nos podemos intentar acercar a Dios, ¿cierto? Así que vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias, Señor, porque tu palabra, aunque la escuchemos 20 veces, siempre produce algo diferente en nosotros. Siempre la podemos abordar o entender de una manera distinta, Señor, porque es viva y eficaz. Es que gracias, Señor, porque seguramente muchas o la mayoría de las que estamos aquí habríamos escuchado anteriormente este pasaje, habíamos leído este pasaje, no en una, sino en varias ocasiones, pero hoy nos hablaste de una manera nueva, entendiendo y conociendo lo que hay en el corazón de cada una de nosotras hoy, lo que cada una de nosotras está viviendo. Pudimos ver a través de la vida de esta mujer, Señor, como decía Liz, al identificarnos con ella, que tal vez nos hace falta acercarnos a ti de rodillas, acercarnos a ti en una actitud completamente humilde, dispuestas a confesar todo, todo lo que hemos hecho, porque al final tú ya lo sabes todo y no nos desechas. Lo que quieres es que nos acerquemos a ti con sinceridad, con honestidad y reconociendo, he tratado de salir de esta situación en mis propias fuerzas, con mis propios recursos, he luchado con todo lo que he podido porque no quería postrarme, porque no quería rendirme, porque no quería reconocer que lo que me ha traído este gran mal es mi obstinación, es mi orgullo, es mi necedad, es mi idolatría. Pero hoy vengo delante de ti, Señor, reconociendo qué es esto que traigo en mi corazón, este deseo de controlar las cosas o cualquiera que sea nuestro pecado. Y quiero ser sana. Ya no quiero Amén. seguir pecando de esta manera. Ya no quiero seguir cargando estas cosas en mi corazón. Ya no quiero seguir dañando todo lo que toco, toda la gente que está cerca de mí. Que al final todo lo que está en mi corazón sale y los contamina. Y contamina tu obra. Y contamina el evangelio. Y evita que yo pueda hablar con libertad a otros de ti, Señor, y que otros después se puedan acercar a ti. Ya no quiero eso. Quiero ser limpiada, quiero ser sanada. No tanto porque quiera ser sacada de la prueba, Señor, sino porque quiero estar cerca de ti. Y quiero estar cerca de ti limpia, porque tú eres santo, santo, santo. Quiero vivir en amistad contigo y que nada me separe de ti, que nada interrumpa mi comunión contigo, Señor. Ese es el anhelo de mi corazón. Así que esta noche, Señor, te pedimos, no dejes de hablar a nuestra vida por medio de tu Espíritu. Señor, permite que las personas que no estuvieron conectadas esta noche, pero que necesitan escuchar esta palabra, de alguna manera la reciban, Señor. Mueve, inclina sus corazones, Señor, para buscar una palabra y entonces, Señor, que se encuentren con este video, con esta grabación, con este mensaje. Porque estoy segura que tú no hablas solo para las 35 mujeres que estamos conectadas hoy. Tú hablas para tocar la vida de muchas más. Por eso, Señor, te doy gracias de nuevo por este instrumento que nos has concedido, Señor, porque antes solo algunas podían ser alcanzadas con la enseñanza, pero ahora, Señor, desconocemos las vidas, o sea, el número de vidas que pueden ser tocadas a través del Zoom. Gracias, Señor. Gracias porque tú has provisto todo para hacernos bien y no podemos dejar de reconocer tu buena voluntad.
tu gran amor, tu gran misericordia, Señor, porque cada una de nosotras debía haber sido ya consumida por nuestra impiedad, por nuestra maldad, por nuestra necedad, por nuestra terquedad. Pero aquí estamos, Señor, en una evidencia de que nos has dado una nueva oportunidad hoy, Señor. Gracias. No permitas que la desaprovechemos, Señor. Cumple tu propósito en nuestra vida a través de lo que estés permitiendo, Señor. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.